Muy buenas a todos y todas. Soy la profesora Mari Carmen Segura y bueno, pues estoy encantada en primer lugar de participar en la 7ª edición del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Y la ponencia que vengo a presentarles se titula La crisis de las democracias liberales y los derechos humanos, el fin de las ideologías. Esta ponencia aspira pues, a profundizar en el debate sobre la crisis de las democracias y si esto a su vez pues, está interconectado con el fin de las ideologías. Bien, es cierto que sabemos que hacer política sirve pues, para gestionar los conflictos que se dan en una comunidad, ¿no? Y claro, según la forma política del sistema político, bien si hablamos de monocracia o de democracia, estas son formas diferentes de gestionar los conflictos que surgen en las sociedades. Estas diferencias entre una y otra pues residen en las respuestas que se den a cuestiones como en qué medida se distribuye la capacidad de hacer política, cómo se accede a los recursos e instrumentos para hacer política y qué grado de concordancia existe entre decisiones políticas y preferencias ciudadanas. Y ustedes dirán, ¿por qué ha empezado por aquí? Pues bien, porque en definitiva las ideologías políticas son necesarias para hacer política y en definitiva para gestionar esos conflictos que surgen en cualquier comunidad o sociedad desde que el mundo es mundo. Claro, esto va a influir a su vez en un tipo de hacer política, ¿no? Si estamos bien ante dictaduras o democracias. Bien, ya Hannah Arendt en 1951 nos decía que el fenómeno crucial que ha atravesado el mundo contemporáneo es la toma de lo político por las ideologías. Esa expresión última y radical es la cancelación plena de la política misma por los totalitarismos que asolaron el mundo y en particular Europa durante el siglo XX, afirmando además pues, que la verdadera naturaleza de las ideologías se revelaba solo en el papel que la ideología desempeña en el aparato de dominación totalitaria, algo importante en esta cuestión. Y también tenemos que hacer como no referencia a, como ya afirmó Francis Fukuyama en su ensayo El fin de la historia, el siglo XX estuvo marcado por un mundo desarrollado que estuvo sumido en una violencia grande, pero a su vez ideológica, ¿no? Y que se dividió el mundo como consecuencia en dos bloques fundamentales y que incluso pues, esas consecuencias las estamos viviendo hoy más que nunca, ¿no? Hablamos de los remanentes del absolutismo, de ideologías como comunismo y fascismo, del marxismo actualizado que amenazaba con la guerra nuclear y que hoy asola el mundo, ¿no? De nuevo con el tema de la guerra nuclear, pero también la confianza en el triunfo de que al final pues, obtendría la democracia occidental, ¿no? El triunfo de las democracias. Sin embargo, ahora vemos que se ponen de nuevo en duda. Bien, tenemos que retroceder en el tiempo, como no, para hablar de comunismo. Hemos dicho comunismo, ¿por qué? Si, para entender la ideología, claro, tenemos que retroceder a la Revolución Rusa. He puesto algunas imágenes que creo que son importantes porque al final, tanto la ideología comunista como la ideología fascista, de imágenes del fascismo veremos a continuación, nos han llevado realmente a destruir el mundo, a destruir y a sacar lo peor que puede sacar o tener en lo más recóndito de un lugar el ser humano, ¿no? Y cómo pues, se han minusvalorado los derechos humanos, se han vulnerado constantemente creando pues, gulas, en este caso los campos de concentración rusos, como podemos ver los cráneos en la imagen de los cuerpos que se encontraron en su momento de la familia del zar ruso, cómo a través de la violencia se consigue llegar al poder y cómo a través de la violencia se mantiene el poder, pero vulnerando los derechos humanos, como una ideología es capaz en ese momento, además de levantar pasiones, de crear movimientos sociales importantes y llevar en definitiva esa ideología a la práctica con unas terribles consecuencias. La Revolución de Octubre, como decía, pues nace como oposición, ya sabemos todos, al sistema capitalista, se fundamenta en el marxismo.
Si bien es cierto que habla de tintes que podríamos tratar de derechos humanos, como serían términos como la igualdad, pero que no es igualdad en términos reales, porque en ese momento no se hablaba, o sea, no defendía el feminismo, pero sí igualdad entre clases, ¿no? Sin embargo, vemos que se expande, ¿no? Y se lleva a la práctica a través de un sistema unipartidista con tendencia al totalitarismo, ¿no? Está en contra de la propiedad privada. Está claro que va a tener unas consecuencias graves. Está claro que cuando surge el comunismo como ideología, a raíz también del marxismo, por supuesto, tiene mucho peso pues, las graves crisis económicas y las guerras que asolaban a los ciudadanos, y en particular pues, la gran pobreza de Rusia hizo que este movimiento pues, cobrara mucha popularidad. Bien, si hablamos de fascismo, he puesto tres imágenes importantes de tres, evidentemente Hitler o Mussolini y, como no, Franco en el caso español. Vulneraron, por supuesto, derechos humanos. Estamos hablando que murieron millones, no sé si solo 6 millones de judíos con el holocausto nazi, y unas consecuencias terribles donde realmente, en el caso español, por ejemplo, hubo un holocausto ideológico, porque todo aquel que pensaba diferente fue llevado a los campos de concentración, los que tuvieron suerte y los que no fueron asesinados. Toda esa simbología que he puesto en la imagen es porque, pues bueno, ellos, lo que en definitiva esa idea de también como consecuencia de crisis y en este caso de Mussolini, su ascenso está muy relacionado con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, o en el caso de Hitler, ¿no? Que quisieron después de la Primera Guerra Mundial, pues convertir en una gran nación, y luego esa idea del expansionismo, ¿no? Del imperialismo en definitiva. Bien, podemos ver imágenes, ¿no? de la Italia, vemos en común estas imágenes de Italia con Alemania o con el caso español. Es cierto que podemos ver imágenes en todas, se hace una alusión, ¿no? En cierto modo se ven ya en esa propaganda que hacen los tintes racistas y la fobia a determinadas ideologías, ¿vale? Y el fanatismo y la religión, por ejemplo, de la mano del fascismo español, en nuestro caso. Bien, si analizamos el caso alemán, en la Alemania derrotada de la Primera Guerra Mundial, con esas instituciones republicanas que habían sido ya debilitadas y en medio de una creciente inestabilidad política, también económica, pensemos en los principios del siglo XX, se funda en el XIX un movimiento que es popular, ¿vale? Y conocido como Partido Nazi. Adolf Hitler se convierte en su líder, y la ideología de ese partido se centraba en un Estado racista, el desprecio a las instituciones y a los valores democrático-liberales. Por tanto, ya aquí, solo en esto, ya podemos ver cómo la ideología, en definitiva, va contra los derechos humanos. ¿Vale? El expansionismo, la imposición de ideas, Estado racista, desprecia instituciones, y evidentemente los derechos humanos van de la mano de los valores democrático-liberales. Son los pilares fundamentales, las constituciones democráticas, son los pilares fundamentales de los derechos humanos. Bien, en cuanto a las bases ideológicas del nazismo, decir que la ideología nazi pues, tuvo principios fundamentales, como digo, el nacionalismo, racismo, antijudaísmo y desprecio a la democracia, cosas que son fundamentales que repitamos constantemente para no olvidarlo jamás. Y estamos en un momento que es más que nunca habría que estudiar la historia con sus graves consecuencias. El libro de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha, refleja esas bases ideológicas del racismo, ¿no? Muy asentadas. Las consecuencias fueron terribles, como digo, porque atrocidades, porque hacer, por ejemplo, muebles con los huesos de personas es que es inhumano, es horrible. Y Europa quedó, evidentemente, ya con la Segunda Guerra Mundial completamente devastada. No existían los derechos humanos. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Constitución de Naciones Unidas,
no estaba mal visto ser racista. Uno podía decir lo que pensaba. Pero si lo trasladamos a hoy día, y ahora hablaremos un poco más de ello, lo que sucede es prácticamente algo similar. Desgraciadamente, estamos encontrando similitudes, ¿no?, en el escenario político actual con los radicalismos, ¿no?, y los surgimientos de la extrema derecha, del auge de la extrema derecha. Y esto es profundamente peligroso. Es como si no hubiéramos aprendido nada de la historia. En el caso español, bueno, he puesto algunas fotos de la Biblioteca Nacional, ¿no?, para ver las similitudes también con el régimen del fascismo italiano y del alemán. Y bien, si en el caso español os he puesto una imagen de que evidentemente hubieron campos de concentración. Es más, hubo pues generales alemanes que vinieron a ayudar y a guiar, ¿no?, en cómo debían de ser esos campos de concentración. No nos podemos olvidar, por ejemplo, aquí cerca de mi universidad se encuentra Albatera, donde había un campo de concentración, y podéis ver en la imagen un horno crematorio igual que los campos de concentración nazis, porque se hicieron a su semejanza. Quemar a personas por ser de una religión, por ser de una raza o una ideología, es vulnerar los derechos humanos de las personas y sacar lo peor que llevamos dentro. Vemos, por tanto, que los rasgos característicos de las dictaduras, podemos destacar esa exclusividad del poder, ¿no?, la concentración del poder en un dictador y pequeños grupos dirigentes, supresión de grupos sociales y políticos de oposición, porque hay determinadas ideologías, tanto de extrema derecha como extrema izquierda, he hablado de fascismo y comunismo, que nos llevan a que esa ideología llevada a la práctica sea una monocracia, una dictadura, donde evidentemente pues, es a través del poder y a través de la fuerza que se va a establecer. Vemos que también hay una arbitrariedad en el poder, esa ausencia, ¿no?, de división de poderes. En cuanto a la supresión del Estado constitucional, se suprimen o limitan los vínculos jurídicos del poder político, Estado con regulación mínima, gobierno de facto, de hecho, en contraposición al gobierno de derecho. Se eliminan o limitan las libertades civiles, estamos hablando de expresión, asociaciones, reuniones estarían prohibidas, métodos despóticos del poder como el terror, la intimidación o la propaganda. Sartori, un grande, nos dice ya cuando escribió su libro de qué es la democracia y escribía mucho sobre las dictaduras, decía que es todo aquel Estado no democrático, no constitucional y establecido como gobierno por la fuerza o violento. Yo añadiría y que vulnera los derechos humanos. Bien, vemos que las dictaduras bien pueden estar gobernadas por dictadores carismáticos, ¿no?, con un fuerte apoyo popular, como hemos dicho, como es el caso de Cuba por Fidel Castro o el caso de Chile por Augusto Pinochet, y evidentemente ideologías diversas o de extrema izquierda o de extrema derecha. En cuanto a Robert Dahl, he querido también nombrarlo para el poco tiempo que tenía aquí, pero he intentado meter un poquito todo. La democracia ofrece oportunidades, o bien para la participación efectiva, bien para la igualdad de voto, alcanzar una posición ilustrada, ejercitar el control final sobre la agenda, inclusión de los adultos. Y Schumpeter nos dice que la democracia es el gobierno del pueblo, pero esto no significa que vaya a gobernar el pueblo, ¿no?, en el sentido literal, sino que es a través de representantes, ¿vale? La democracia significa tan solo pues, que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarle a través de esa libre competencia entre los pretendientes al caudillaje por el voto electoral. Bien, antes de hablar de Vallespín en esta transparencia, claro, vemos que las ideologías que están entre la extrema derecha y la extrema izquierda y después de esas graves consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y una vez se había constituido la Organización de Naciones Unidas y se había llegado a un pacto entre naciones, ¿no?, entre que algo como lo que había sucedido no podía volver a pasar. Se instauró una educación, digamos, en derechos humanos. Algo que evidentemente siguió siendo vulnerado por la mayor parte del mundo, porque pensemos que el mundo no está en su mayoría gobernado por democracias, sino todo lo contrario, por monocracias. No estamos hablando de gobiernos justos, pero sí muchos países, y en particular
vemos, por ejemplo, lo que pasó en Europa, ¿no? Que es el caso de cómo acaba desolada por la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a instaurar democracias parlamentarias en las que pues bueno, se intentan hacer de la forma lo más justa posible, según la ideología, evidentemente. Luego se traduce esto en política, bien partidos que sean más ecologistas, que defiendan también pues, a los sectores más vulnerables de la población, también en temas como la inmigración o feminismo. En definitiva, se consiguieron grandes avances sociales, ¿no? Y sin embargo vemos que estamos de nuevo en una crisis de las ideologías y crisis de las democracias también, crisis de las ideologías porque parece que estamos como estancados entre izquierda y derecha, estamos en ese eje, no surge un verdadero centro, ¿no? Y de hecho Vallespín y Bascuñán en su obra Populismos, ¿no? En concreto pensemos en el caso español, cuando surge el auge de Podemos en 2015 a través del movimiento 15M y aparecen en el escenario político otros partidos como Ciudadanos y en este último caso Vox. Bien, Vallespín y Bascuñán en su obra Populismos relacionan el populismo especialmente con un deterioro de la democracia representativa y de sus partidos políticos tradicionales. Es bien cierto que, claro, surgen muchas dudas respecto a esa confianza depositada, se han perdido la confianza en los partidos tradicionales, ese bipartidismo que había en nuestro caso entre Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, que estaban alternándose en el poder, que después de la transición española se había llegado a un gran consenso político en el que parecía que esos partidos pues, se habían moderado, se habían decidido a jugar en el juego democrático y por lo tanto pues abandonado viejos rencores, viejas luchas ideológicas también y como que se intentaba avanzar en el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, lo que está sucediendo es un poco lo contrario, surgen con fuerza debido a esa pérdida de confianza en la democracia representativa. La democracia, según Vallespín y Bascuñán, y con quienes estoy absolutamente de acuerdo, pierde atractivo, esos viejos autoritarismos pues recobran su fuerza y emergen nuevas formaciones políticas, mientras que las viejas van dejando de presentarse como legítimas. La estrategia básica del populismo es la definición de un nosotros respecto a un ellos, esa activación de ejes de conflicto. Evidentemente surgen momentos de crisis profundas, ¿no? Y sobre todo de carácter económico, donde se le dice a quien escucha aquello que quiere oír, ¿no? Y piensa que quizás puede ser una alternativa, una solución a sus problemas. Bien, el populismo ha sido señalado como la principal amenaza para la estabilidad de las democracias, de los estados democráticos. Fijaros, por encima de la economía, de las migraciones o del terrorismo. Esto es gravemente preocupante. Pero ya desde 1960 el porcentaje de voto en parlamentos nacionales europeos en favor de partidos populistas se ha duplicado en perjuicio, o sea, desde 1960 se ha ido duplicando en perjuicio de partidos tradicionales. Pensemos, por ejemplo, del 5,1% se pasó a un 13,2% y además de haberse triplicado el número de escaños, pasando del 3,8% al 12,8% en la actualidad. Por tanto, en términos cuantitativos, el impacto del populismo, estamos hablando de los extremos, es obvio, sin necesidad todavía de entrar a valorar, pensemos en esa sorprendente victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos o de lo que pasó con el asalto al Capitolio. Y bueno, ni decir, he puesto el dato aquí de Francia de 2017, pero recientemente hemos visto cómo Le Pen, el partido de ultraderecha, se ha debatido en una segunda vuelta con Macron y ha conseguido más de 12 millones de franceses le han votado, frente a los 17 con algo 17 millones con algo que había conseguido Macron. El auge de la extrema derecha no solo en Europa es brutal, pero es que en particular en Europa lo estamos viendo. Es como el caso de Vox, que por fin en el caso español ha conseguido llegar a gobernar en Castilla y León. Veremos qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones, pero evidentemente es absolutamente preocupante. Es muy preocupante ver el escenario político de constantes cambios cuando parecía que habíamos conseguido una estabilidad democrática. Y el fin de las ideologías, porque en definitiva parece que no surge una ideología nueva. Esto evidentemente está interconectado con los derechos humanos. Veremos qué es lo que va a pasar, pero pensemos lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania.
aunque evidentemente hay otros lugares del mundo, pensemos como Afganistán, las niñas de 12 años no pueden ir es un derecho fundamental la educación, y sin embargo las niñas mayores de 12 años ya no pueden ir a las escuelas, no tienen acceso a la educación y se les va a obligar a casarse con alguien que pues el patriarca decida. Esto es una vulneración total de derechos humanos. Los bombardeos de Ucrania. Esto es terrible, es absolutamente terrible. De repente estamos otra vez con el botón nuclear de Putin en Rusia. Bueno, no me voy a extender más, llegamos hasta aquí, pero el debate es muy interesante, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o consulta, pues me vais a escribir y podemos debatir y hablar sobre ello, es un tema apasionante y bueno, en el texto final pues estará todo mucho más explicado y redactado. Muchas gracias y saludos.